Esta es una generación que ama lo rápido, los resultados que sean rápidos, las respuestas que sean rápidas, las emociones que sean rápidas. Pero cuando hablamos de crecimiento espiritual, lo rápido no funciona. Lo rápido solo emociona. Crecimiento espiritual donde se eche raíces profundas requiere de tiempo. Un árbol no crece de la noche a la mañana, ni siquiera en unos días o en unas semanas o en unos meses. Toma tiempo que un árbol pueda crecer. Pero dependiendo de cuán alto va a ser ese árbol, su crecimiento tiene que ser hacia abajo primero, echar raíces profundas. Hay un árbol que todos conocen, es el bambú. El bambú es muy interesante. Este árbol, esta caña que va hacia arriba, si alguien no sabe del proceso de su crecimiento, se va a desanimar o sencillamente va a renunciar. Porque el bambú, en sus primeros 5 o 6 años, no le ves nada hacia arriba. La persona que sembró el bambú pone la semilla y se olvida por 5 o 6 años. Él no está escarbando a ver qué pasó con la semilla. Sabe que el bambú comienza primero a crecer hacia abajo. Le toma 5 o 6 años crecer hacia abajo. Dicen los expertos y entendidos que probablemente la raíz se adentra hacia abajo de 5 a 6 metros. Y durante todo ese tiempo no ves nada arriba. Pero después que han transcurrido 6 años, el bambú sale y comienza a crecer. Y en 6 meses ha logrado 20, 30 y hasta 40 metros de altura. Es decir, si este árbol va a resistir tremenda altura, necesita tener raíces profundas. Y el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, si va a crecer y a mantenerse por años sirviendo a Dios, necesita echar raíces profundas. Por eso, no es de sorprendernos que cristianos que no echaron raíces, sencillamente después desaparecen, no están. Los buscas y no los encuentras. O están viviendo en su misma vida y a veces peor que antes. ¿Cuál es el problema? No es la iglesia, no es las predicaciones, no es lo que le enseñaron, es que no se preocupó en echar raíces profundas. Muchos buscan rápidamente mostrar frutos visibles. Y a mí me preocupa cuando un cristiano, de pronto, teniendo unos meses o unos días, ya quiere predicar, ya quiere servir, ya quiere hacer algo por las cosas de Dios. Eso es bueno, pero es emocional. No está sostenido por raíces profundas. Porque lo primero que se debe preocupar un cristiano es echar raíces profundas. Y eso le toma tiempo. Una carrera de discipulado, donde la palabra de Dios ocupa un papel importante, donde se les enseña la verdad de Dios, porque sin profundidad la manifestación de sus dones probablemente no lo sostengan con el tiempo. Hoy, en este día, el Espíritu Santo va a hablarnos a través de este versículo de la Escritura. ¿Cómo es que podemos echar raíces profundas? ¿A qué cosas tenemos que aferrarnos para que nuestras raíces cada vez se profundicen más, de tal manera que cuando vengan los vientos, las tormentas, los azotes que la vida nos da, usted no caiga, sino que permanezca firme? Porque esa es la voluntad de Dios, que usted permanezca firme hasta que Cristo nuestro Señor venga por usted, sea que esté vivo o ya no esté entre los vivos, el Señor Jesucristo vendrá por usted. ¿Y sabe a quiénes se va a llevar? No a los cristianos o creyentes perfectos, sino a los creyentes y cristianos que echaron raíces profundas, que saben por qué
es que no pueden abandonar a Cristo Jesús. Leamos nuevamente Colosenses parte por parte. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Este pasaje de la Biblia nos dice en esta primera parte: por tanto, así como recibisteis al Señor Jesucristo. ¿Cómo usted recibió a Cristo Jesús? ¿Se recuerda? ¿Cómo fueron sus primeros días, sus primeros momentos, cuando le abrió su alma al Señor Jesús, cuando le abrió su corazón? Cuando ya sea en una iglesia, en un parque, en un estadio o en una casa, usted escuchó la palabra de Dios y ese día le dijo a Jesucristo: te acepto como mi Señor y mi Salvador. La Biblia dice que cuando alguien abre su corazón a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre esa persona. Y el Espíritu Santo siempre produce emociones profundas que a veces no son tan entendidas por nosotros. Pero esas emociones nos llevan a tener alegría, gozo, satisfacción. El querer amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, nos sentimos perdonados, nos sentimos nuevos, nos sentimos renovados. Queremos saber más, queremos estar en la iglesia un día y al siguiente día y no faltar a la iglesia. Venimos y cantamos con todo nuestro corazón, venimos y levantamos nuestras manos, venimos y proclamamos la grandeza de Dios porque estamos emocionados de recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Este pasaje de la Biblia dice: por tanto, así como recibieron al Señor, así manténganse. Así tienen que caminar, así andad, dice el pasaje de la Biblia. Porque cuando recordamos siempre todo lo que pasó, cuando Jesucristo vino a nuestro corazón, ese recuerdo nos mantiene vivos. Aquí probablemente sí funcione ese dicho que dicen en una radio: recordar es volver a vivir. Porque recuerda el momento en que aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y usted llegó a casa y levantó sus manos y le dijo a su familia y le contó a sus hijos, si tenía hijos, y le contaba a todo el mundo: vamos a la iglesia. Quería ir a la iglesia, quería predicar de Jesucristo. Por eso es que la palabra de Dios dice: recuérdense, así como recibieron al Señor, así tienen que caminar. Lamentablemente la mayoría de los cristianos no hacen eso. A medida que avanzan, se van olvidando de cómo recibieron al Señor Jesús. A medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los meses y los años, y cuanto más años pasan, más duros se ponen los cristianos para cantar a Dios. Más difícil les es ir a la iglesia. Más complicado les es poder leer la Biblia, tener vida de oración. Pero cuando recibimos al Señor Jesucristo, nosotros nos arrodillábamos en la cama, nos arrodillábamos allá en la mesa, orábamos en la comida, orábamos en el trabajo, orábamos en cualquier lugar, orábamos mientras nos duchábamos, porque estábamos en ese momento emocionados de recibir al Señor Jesús. La pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué es lo que quitó esa emoción? ¿Por qué volvimos a una vida rutinaria, en donde asistir a la iglesia ya no es nuestra prioridad? Orar, quizás lo hacemos cuando almorzamos, y si es que se acuerda. Cantar, ya no. Y entonces en esa rutina nos vamos olvidando, a medida que pasan los años, de qué fue lo que pasó cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Usted necesita recordar que no recibió una religión, que usted no se cambió de una religión A una religión B, porque nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, dice la palabra del Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Tenemos que recordarnos que nosotros estábamos perdidos, errantes, y tendríamos que nosotros tener que recordar una y otra vez de dónde nos sacó el Señor Jesucristo.
Recuerda de dónde te sacó el Señor. Hace años hubo un canto muy bonito. Lo cantamos por mucho tiempo en la iglesia, pero conforme ha pasado el tiempo nos hemos olvidado. ¿Lo recuerdan? Más o menos decía así: yo no soy cantante, pero cuando canto los demonios huyen. Así que trate de no salir ahora mismo, no salga para nada. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Así se lo saben. ¿Por qué lo dejamos de cantar? Si ese canto nos recordaba de dónde nos sacó el Señor. Porque de verdad, ¿se ha puesto a pensar qué sería de ti si no estuvieras en los caminos del Señor? Aun cuando hayas abandonado en algún momento, has regresado porque recuerdas que lo que pasó en ese momento fue que tu corazón se llenó de felicidad y de alegría que no has vuelto a encontrar en ningún otro lugar. Ni con alcohol, ni con vicios. En ningún lugar has vuelto a encontrar lo que ese día encontraste cuando recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y por eso es que este canto el día de ayer me hacía recordar mi vida también. ¿Qué hubiese sido de mí? Apenas tenía 19 añitos, hace poquito nomás, aquí a la vuelta de la esquina. Tenía 19 añitos cuando alguien me llevó a una iglesia. De hecho, fue muy difícil llegar a una iglesia porque el hermano que me invitó, sabe que yo he sido o soy, no sé cómo decirlo, albañil. Este hombrecito guapo que ven aquí ha sido albañil. Mi padre fue albañil y aprendí todo lo de albañilería de mi padre, porque desde muy pequeño nos arrastraba para ayudarle a trabajar. Así que cuando me salí de casa a los 17 años, lo único que sabía hacer era ser albañil. Yo recuerdo que nos juntamos con unos amigos para ir a pedir trabajo. Estaban haciendo una obra en una calle, unas losas de cemento. Entonces nos acercamos, éramos 3. Nos acercamos para que nos den trabajo y nos dijeron, no, lo que nosotros necesitamos no son ayudantes, necesitamos, ¿cómo le llaman al que le ayuda al albañil? Maestro es el albañil. Operario, gracias, ustedes también son albañiles. Lo que necesitamos son operarios, nos dijo el capataz que estaba allí. Entonces yo le digo, yo sé de construcción, me dice. No, me dice, porque ustedes deben saber, yo era flaquito. Cuando llovía yo no me mojaba, así de flaco. Claro, parecía un borrador o un lápiz con borrador, porque mi cabeza es grande. Y para ese entonces, hasta esa edad, yo me hacía sambo el cabello. ¿Cómo se llama eso? Me hacía la permanente. Me azambaba, andaba sambo, yo era sambo. Lo que pasa es que el viento ya me volvió así. Sí. Yo llegué a la iglesia con mi cabeza samba, cuando me invitó este hermano. Entonces me dice, a ver, coge esa paleta se le llama a lo que y habían vaciado justo concreto, y yo comencé a paletear, y yo sabía, porque el que no sabe se le pega la paleta, levanta con todo, es difícil. Y yo comencé y me dice, sí sabe, ya, quédate a trabajar, me dice. Y le digo, ¿y mis amigos? No, ellos que se vayan. Y yo le digo, si yo me quedo, ellos también se quedan. ¿En serio? Me dijo, sí. Ya, entonces, ¿qué trabajen tus amigos contigo? Nos quedamos los 3 trabajando. He trabajado en construcción mucho tiempo y muchos años. Y uno de mis amigos de construcción que conocí ahí era cristiano y me invitó a la iglesia. Me dice Coqui, porque a mí me llaman Coqui. El único lugar donde me llaman Darío es en la iglesia. Fuera de la iglesia soy Jorge.
el curioso. Coqui me dice, vamos a la iglesia. Le dice, vamos a la iglesia. ¿Y qué es eso? Le digo, ¿qué iglesia? No, en la iglesia, te invito, vamos, ahí hay bastantes jóvenes, me dice. Entonces, yo le digo, ¿y cuándo vamos? El domingo, me dice, el domingo yo te recojo en tu cuarto a eso de las 5 de la tarde porque el culto comienza a las 6. Hoy yo ese domingo no salí para nada. Me quedé en la casa esperando al hermano y nunca llegó. Nunca llegó el domingo a recogerme para llevarme a la iglesia. Los que sí llegaron fueron mis 2 amigos para ir a lugares que no deberíamos haber ido. Así que el día lunes yo le reclamé, hermanito eres, ¿no? Así como hacen los que no conocen al Señor. Con que hermanito eres, mentiroso. Yo te estuve esperando, me alisté, me preparé y todo. Y me dice, perdóname, discúlpame que esto pasó, que no sé, ya por ahí me palabreó. No te preocupes, le digo, ya habrá otro día. Sí, el miércoles me dice. El miércoles es la iglesia. Ya, pero dime por dónde queda tu iglesia primero, porque ya creo que no vas a llegar. Me dio la dirección, todavía me recuerdo, Filipinas 311. La calle Filipinas 311. Ahí es la iglesia donde yo me convertí. No llegó el miércoles. No llegó el miércoles, pero como yo ya le había perdido la dirección, me fui. Más o menos sabía por dónde era. Fui a la iglesia y me puse al frente, era como una calle al frente de la puerta, mirando si estaba el hermano Chubique, le decían de apodo. En el norte a nadie le dicen su nombre, todos tienen apodo. Por gusto pelean las mamás buscando nombre, porque después nunca les llaman por su nombre. Chubique, mirando, Chubique, nadie. Pero la iglesia estaba vacía, nadie. Él me dijo a las 7. Estuve ahí 7:30. La iglesia, nadie. 7:40. Veo que alguien se pone adelante y comienza a hablar y salen todos los hermanos del suelo. Era un culto de oración. Era un culto de oración el miércoles. Entonces se levantan todos, había gran cantidad de hermanos, pero el famoso Chubique no estaba. Ni en la iglesia ni me fue a ver. Entonces, como alguien que estaba de ujier como Julito y Gary, que están en la puerta, me vio ahí al frente, se acercó a mí y me dice, ¿a quién está buscando? Y yo le digo a Chubique, no ha venido, pero pasa, me dice, pasa, era muchachito, pasa, ven. Y me entró a la iglesia, me senté allí y de pronto se para alguien y comienza a predicar. Yo no sé qué ha predicado, hasta ahora no me acuerdo qué predicó. La cuestión es que cuando terminó de predicar dice, pasen adelante todos los que quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y yo como impulsado por un resorte estaba adelante. Allí, ¿y saben lo que pasó? Allí ese día el Espíritu Santo me tocó porque me he quedado allí parado, no escuché nada más, absolutamente nada más. La cuestión es que cuando yo abrí mis ojos no había nadie, ni el que estaba predicando, ni los hermanos que estaban en la iglesia. Había terminado el culto hace rato y yo estaba ahí paradito con mis ojos cerrados. El Espíritu Santo me tocó, estaba llorando y llorando. Me han dejado llorar y ellos se han ido. Se fueron. Pero ese día el Señor tocó mi corazón. Yo recuerdo ese día y cada vez que quiero abandonar las cosas del Señor, me recuerdo que ese día no fue lo que predicó el pastor, el hermano, no sé quién sería. No fue eso lo que me tocó, fue el Espíritu Santo. Y me dejó tan estático ahí, que todos mis sentidos se salieron de mí y yo solamente estuve parado allí. A partir de ahí, no hubo día que faltaba a la iglesia. Si había culto el viernes, iba el viernes. Si había culto el sábado. El domingo, iba al culto. Cualquier culto que iba, hasta que alguien se fijó en mí, se llama Joel, y me dice, Darío, porque ahí me preguntaron mi nombre, y yo ya no podía mentir. Le dije que me llamo Darío. Y alguien me dijo, pero Darío, tu nombre está en la Biblia, me dice. ¿En serio? ¿Y sabes quién fue Darío? Un rey. Entonces me llamo Darío, dije yo.
a partir de ahora me llamo Darío. Y él me comenzó a llevar a una escuela dominical que había en un pueblito para enseñar a los niños los sábados en la tarde. Y él, muy atrevido, me pone a mí para que le enseñe a los niños. Yo no sé qué voy a enseñarles. No, háblales una historia, cuéntales una historia. Y les comencé a hablar yo recuerdo que les comencé a hablar de Superman. El héroe con capa y que usa los calzoncillos afuera del pantalón y toda esa cosa. Pero los niños ahí estaban, escuchando. Y después me dice, ¿por qué les has hablado? Les hablé de Superman, le dije. No, eso no es bíblico. Me dice, tienes que enseñarles de la Biblia. Avisa, pues hermano, que tengo que enseñar de la Biblia. Pero ahí comenzó mi trajinar en las cosas del Señor. ¿Y sabe por qué les hablo de esto? Porque yo encontré aquí en la Biblia que nosotros tenemos que recordarnos del día en que el Señor nos llamó. Es lo que dice. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así anden en Él. Gloria a Jesús. ¿Usted recuerda el momento en que aceptó a Jesús? No lo olvide, porque ese recuerdo le da vida a usted. Y si usted todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y no sabe de lo que estoy hablando, este es el día para aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dele una oportunidad a Cristo Jesús, dele una oportunidad a Dios, dele una oportunidad al Señor.